Listo, ya está comenzando la grabación. Entonces, muchachos, recordarles que cada vez que tenemos clase, debemos escribir el nombre en el chat para la asistencia. ¿Listo? Su nombre, clarito, para que lo tengan en cuenta. No tiene que escribir el curso porque pues ya sé que esta clase es 8.2. Sin embargo, sí me interesa es que lo escriba en el chat para poder contarle dentro de ese porcentaje que ya sabemos que tiene la participación en las clases. Exacto. Bueno, exacto, así como Carol Daniela. Para todos, no en mensaje privado. Bueno, muchachos, tenemos que seguir con la dinámica. La vez pasada lo que vimos fue dilatación térmica. Es uno de los temas importantes en la ingeniería, sobre todo en la ingeniería civil, que es donde maneja más, ¿cómo decirlo? Materiales, ¿sí? En la eléctrica, obviamente, en la metalmecánica. eh, Son temas muy importantes, pero pues que obviamente los tenemos que abordar más adelante con mucho más ahínco, digámoslo así, con más fuerza, matemática, todo eso, pues para que podamos avanzar en el estudio de la física. Entonces, vamos a compartir la pantalla rápidamente por acá. Esta es nuestra presentación. La estaba viendo, estaba tratando de mirar acá. Valentina Rondón está llegando. ¿Alcanzan a ver la presentación ya? Sí, Ah, listo, excelente. Bueno, vamos a esperar a que se abra totalmente. Bueno, entonces lo que vamos a ver, esta clase, se llama capacidad calorífica y calor específico, ¿sí? Vamos a ver ese concepto de calor. Hasta el momento hemos visto mucho la temperatura, pero no el concepto de calor. No hemos dado un concepto de calor como formal. Entonces, esta va a ser la clase para poder ver el calor como tal, ¿sí? Entonces, el calor se representa con la letra Q, ¿sí? Yo sé que debería ser con la letra C, pero no, es con la letra Q. Él es James Joule, ¿listo? James Joule es uno de los pensadores más, digámoslo así, más importantes de la termodinámica, o sea, del estudio físico del calor. Y lo que enuncia James Joule es que la energía podría añadirse o extraerse de un sistema como energía térmica o como trabajo por o sobre el sistema. ¿Qué quiere decir eso? Pues muy sencillo. Cuando ustedes hacen ejercicio, ¿sí? Ustedes hacen su ejercicio y hay un aumento en su temperatura corporal. ¿Por qué? Porque están produciendo una energía y es una energía cinética. La energía cinética de las moléculas, la interacción entre ellas, la fricción entre ellas, genera lo que llamamos calor, energía térmica. Entonces, uno puede otorgar esa energía a partir del calor que uno emana. Uno técnicamente cuando está caliente, no lo puedo decir de otra manera, sino simplemente cuando uno está caliente, está emanando energía, ¿sí? Así como la olla, ¿sí? Usted pone a calentar la olla y la olla, cuando usted la quita del fogón, emana la energía térmica. El calor es lo mismo que energía térmica. Ahora, se define como calor la energía o la forma que se transmite entre diferentes cuerpos o zonas de un mismo cuerpo, pudiendo estar en diferentes temperaturas, siendo entonces una energía en tránsito, dado que los cuerpos expuestos ceden, dan y ganan calor, pero, esperen un segundito que estoy acá agregando a alguien más, pero aún así no la poseen. O sea,
la energía térmica como tal, el calor, no es propio nuestro, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no es que digamos, uy, es que nosotros tenemos un calor propio para todos los días. No, usted un día puede estar a, no sé, 37 grados, ¿sí? Grados Celsius. Y al otro día puede estar a 35 y muerto del frío. Entonces, muchachos, a eso se refiere. Ah, se me escucha muy entrecortado. Espérate un segundito, entonces cambio. Ya voy. Espérenme un segundo y cambio los. Se descargaron. Entonces, espérate. Ahí. ¿Ya se me escucha mejor o no? Voy a utilizar el del computador. ¿Sí, Paula? ¿Se me escucha mejor o todavía? Listo, ok. No, era que ya se habían descargado los AirBuds, pero acá me dice que también tengo problemas de audio por el internet, y a pesar de que lo tengo acá al lado, ¿sí? Lo tengo en cable. Pero bueno, voy a intentar explicar lo más rápido posible. Entonces, calor es extraer también esa parte de energía, o sea, cuando usted viene por ejemplo, no sé, tiene frío en las noches y llega, no sé, su papá o su mamá y le dice, ay, mi hijo, usted está frío, venga, lo arruncho, y viene y como que lo abraza y le transmite ese calor, ¿cierto? Usted técnicamente le está extrayendo energía a la persona, ¿sí? Energía térmica. Pero es una cosa que se gana y después se cede. ¿Por qué? Porque usted está en la cama, ¿sí? Y usted cede esa energía térmica no solamente a su cuerpo y a zonas de su cuerpo, sino también a las cobijas. O sea, es una energía que se va dando a todo lado. Y si usted no tiene cobijas, pues usted se la cede al ambiente, ¿sí? Por ende, usted tiene que entender que esta energía no es propia, es simplemente una energía en tránsito que se puede intercambiar, ¿listo? Y para poder haber, para que pueda existir, pues tiene que haber unas determinadas condiciones, distancias, temperaturas, para que pueda haber esa transferencia de calor, ¿cierto? Entonces, no es lo mismo, no siempre el cuerpo más frío le cede al más caliente, ¿cierto? No, nunca se ve eso, sino que el cuerpo caliente le cede al frío. Lo que hablábamos la vez pasada, yo cojo, espero que el agua hirviendo, ¿cierto? Esté técnicamente así babosando de burbujas y ahí sí la he hecho en mi caneca de agua fría para mirar si yo me puedo bañar, ¿sí? Entonces el cuerpo caliente le cede al más frío, no el más frío le cede al más caliente. Ahora, el calor se mide en joules, ¿listo? Esa es la unidad de medición de energía. Los joules o los julios, como usted le quiera decir. Joule significa julio, pero también se puede medir en calorías. Ustedes han escuchado que muchas veces vienen y le dicen, ay, no, eso tiene muchas calorías, ¿sí? Los alimentos, las hamburguesas, las ensaladas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, los que, no sé, van al gimnasio, les dicen, ah, no, es que yo tengo cierto régimen de calorías y no me puedo pasar. Yo consumo 2.800 calorías al día y si me como una empanada más, me engordo. Técnicamente hay casos así. Pero entonces, lo que deben hacer, espérense que otra vez el chat. Ah, listo, 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 listo. Lo que tienen que hacer es técnicamente mirar qué calorías significa energía, ¿sí? Cada vez que usted consume un alimento, usted está consumiendo energía química, ¿sí? Todos los alimentos, todas las cosas que usted ingiere son energía química. Y todo, como nosotros vimos en el primer periodo, creo, no vimos transformaciones de energía.
nosotros vimos ese concepto de transformación de energía, de por ejemplo, energía eléctrica a energía eólica. ¿Por medio de qué? Del secador, ¿sí? Usted se seca el pelo y pues obviamente está transformando la energía eléctrica a energía eólica y también térmica, porque pues el secador calienta. Entonces, los alimentos son energía química que se va a dar en otra energía química, se va a dar en energía de movimiento para que nosotros podamos movernos, energía eléctrica para que nosotros podamos pensar, porque sabemos que los estímulos eléctricos son los que nos hacen mover las manos, etcétera. El cerebro es el que produce esos estímulos eléctricos para que yo pueda reaccionar, que diga, ah, bueno, yo quiero levantar este dedo y no este, qué pena. Así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa una caloría? Una caloría son 4186 joules. ¿Y cómo se define una caloría? La energía térmica necesaria para aumentar en 1 grado Celsius 1 gramo de agua. ¿Sí? O sea, yo necesito 4186 joules de energía para poder aumentar a 1 gramo de agua, 1 grado Celsius. ¿Sí? Trae. Y ya. Ahora, muchas veces no hablamos de calorías. Técnicamente, cuando nosotros nos hablan en los alimentos, no estamos hablando de calorías, sino de kilocalorías. ¿Se acuerdan de esa palabra kilo? ¿Alguien se acuerda qué significa kilo? ¿No? ¿Coja a alguien al azar? No sé. Señor profe, no le escuché. ¿Qué significa la palabra kilo? Como la medición. Cuando tú te dices, llegas a la tienda y me dice, ¿me regala 1 kilo de sal? Una cantidad, ¿no? Una O sea, cantidad. ¿Qué significa esa cantidad? Kilo. ¿Por qué no le pusieron, no sé, quali o algo así? ¿Qué significa kilo? ¿Alguien sabe? Vanessa, ¿sabes? Vanessa Castañeda. ¿Sabes qué significa la palabra kilo? La masa del producto. No, Harold. No, 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 no. Cuando hablamos de kilogramo es masa, sí, estamos midiendo masa. Pero solo kilo, como tal. Si a ustedes les dicen mili, ¿qué significa? Si a ustedes les dicen centi, ¿qué significa? No, ninguno. Centi, ¿qué es más fácil? Bueno, deci. Valor numérico, sí, pero exactamente qué valor. Por ejemplo, deci, una cantidad determinada. ¿Pero cuánto? 10, muy bien, deci 10. Centi, 100. Exacto. Kilo viene de la palabra 1000. Cuando ustedes les dicen deci, es la décima parte. Centi, la centésima parte, como los centímetros. Tiene que haber 100 centímetros para llegar a 1 metro. Pero kilo significa 1000 veces. ¿Sí? Por eso se llama kilogramo, 1000 gramos. ¿Listo? Entonces estamos hablando de kilocalorías, o sea, no estamos hablando en sí de una caloría, sino de 1000 calorías. Y en notación científica, eso significa 10 a la 3. Si ustedes lo recuerdan, eso es como cuando ustedes les dicen 10 por 10, 100. 100 por 10, 1000. A eso se le llama notación científica. Bueno, ahora, es bueno diferenciar entre la energía interna
y la energía térmica, ¿sí? ¿Cuál será eso? La energía interna es propia del sistema, como la energía nuclear, ¿sí? Y siempre está estacionaria, es propia nuestra. Pero la energía térmica es una energía que se mueve, que siempre está en constante movimiento. Yo, por ejemplo, si cojo y me digo, ah, bueno, listo, uy, tengo mucho calor, ¿qué hago? Fuera ropa, ¿cierto? Y puedo hacer que el sistema, o sea, el ambiente, absorba mi exceso de calor. Simplemente yo le transfiero al ambiente mi calor y así me enfrío, digámoslo así. ¿Listo? Pero la energía interna es propia de los cuerpos, como por ejemplo, los cuerpos elásticos, los resortes, ¿cierto? Ellos están quietos como tal, uno los deja quietos, pero si uno los comprime, ¿sí? Él mismo es el que va a salir y vuelve a su estado original, ¿sí? Si uno comprime un resorte, él lo saca y trata de volver a su estado original, teniendo que conservar esa energía de deformación, ¿sí? O sea, que yo le oprima el resorte y él mismo se devuelva es propio del cuerpo, ¿sí? No es que algo esté por fuera. Ahora, el calor, como lo digo, es una energía que traspasa de un cuerpo a otro. O sea, es una energía en movimiento. ¿A partir de qué? A partir del choque o el movimiento de moléculas, átomos y otras partículas. Si usted se quiere calentar las manos más fácilmente, usted le dice, ah, no, fróteselas. No, ¿sabe qué? Aplauda. Mucho más rápido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues hay más fricción, hay más fuerza y hay más contacto de partículas cuando usted aplaude que cuando usted se está friccionando nada más así, ¿sí? Entonces, si usted quiere calentarse las manos rápido, pégueselas. Ahora, estas son las maneras de poder transmitir calor. Una se llama la convección, ¿sí? Que significa que de la fuente del calor, técnicamente yo estoy a un campo, ¿sí? Digámoslo así, a un espacio donde el calor fluye directamente hacia el cuerpo. La conducción es que haya algo, algún material que traslade el calor, así como se ve. Esa parte, esa varilla, hace conducción térmica, conducción de calor. Arrastra todo el calor de la flama por su cuerpo y llega a la persona. Y la otra es la radiación, que es el efecto que se da a el espacio, digámoslo así, ¿sí? Para que lo entendamos más fácil, mírenlo, ahí está. Radiación es como cuando nosotros nos calentamos las manos así al fuego, como dicen ahí, ¿sí? O sea, un espacio determinado como que hay un campo térmico. Convección es que la flama técnicamente le pega al cuerpo, está en contacto con el cuerpo, ¿sí? Y pues obviamente la conducción es cuando toca un cuerpo intermedio, ¿sí? Hay un metal, hay algo. Ustedes saben que los buenos conductores térmicos son buenos conductores eléctricos. Es por eso que el metal es buen conductor eléctrico porque también es buen conductor térmico. Como cuando ustedes, no sé, a algunos les ha pasado que se han sentado en las bancas del transporte público, ¿sí? Los paraderos, y está pegando pleno rayo del sol, 12 del día, y usted se sienta y técnicamente siente que se tostó las nalgas ahí. Pues simple, es porque el metal está haciendo a partir de la radiación del sol, ¿sí? Porque pues el sol no es que le esté tocando ahí, sino a partir de la radiación hace conducción térmica. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ahora sí viene
¿Qué es capacidad calórica y calor específico? Entonces, la capacidad calórica viene de caloría, es definida como la cantidad de calor necesaria para que una cantidad de masa de un material, dependiendo de cuál, ¿cierto? Porque hay materiales que son más conductores térmicos que otros, pueda aumentar su temperatura en 1 grado Celsius. ¿Listo? O sea, no es lo mismo, digámoslo así, pongámonos en el ejemplo de una bandeja de metal, ¿cierto? Y una bandeja de icopor o de cartón, ¿sí? Digamos que usted tiene que congelar carne y usted mete 1 kilogramo de carne en la bandeja de icopor o de cartón y 1 kilogramo en la bandeja metálica y los mete al mismo tiempo en el mismo refrigerador. Cierra el refrigerador y espera 2 días. Cuando usted va y mira la carne y la saca, ¿cuál bandeja está a menor temperatura? ¿Cuál creen? Ay, esa pregunta sí es muy fácil, ¿no? ¿Cuáles había, profe? ¿Cuál de las bandejas está a menor temperatura? No, sí, pero, o sea, ¿cuál que tenían las bandejas? Es que no, No no importa, lo tienen entendí. carne o tienen verduras, etc. La vaina es que se metieron ambas al mismo refrigerador. ¿Sí? Tienen la misma cantidad de carne, todo igual, o la misma cantidad de verduras, no importa. Las metimos al mismo refrigerador por el mismo tiempo, ¿cierto? 2 días, y las vamos a sacar. ¿Cuál está a menor temperatura? ¿Ustedes, Las dos deben estar al mismo, ¿no? cuál? Las dos deben estar al mismo. ¿Por qué las dos deben estar al mismo? La Se metálica. menciona la misma temperatura y se sacan al mismo tiempo. Sí, La metálica conservar más frío, ¿no? exacto, la metálica es mejor conductora térmica. Por lo tanto, la metálica va a estar mucho más fría que el cartón. Usted puede coger un cartón, digamos, pongamos el otro ejemplo, y cuando ustedes van a coger la olleta del chocolate, que yo sé que ustedes no cogen algo de metal para coger la olleta de chocolate, ¿cierto? Porque de una vez viene y dice, ay, no, pues esa baranda, esa oreja de la olleta está caliente, porque se condujo el calor. Obviamente no la voy a coger con algo que también sea conductor térmico, sino que la voy a coger con algo que se llama aislante térmico, un trapo, un cartón. Usted puede coger papel, ¿cierto? No sé si alguno ha cogido una olleta con periódico. Y obviamente el periódico aísla un poco más la temperatura que si la cogiera a mano limpia o con una, no sé, con una pinza. ¿Sí? Esas pinzas de esto, pues obviamente esas pinzas se van a calentar y se queman. ¿Listo? Entonces, hay materiales que se pueden calentar mucho más rápido que otros. A eso se refiere la capacidad calórica. ¿Listo? Para que la tengan en cuenta. El calor específico se define como C. ¿Sí? Como en el calor específico se define la capacidad calórica como C por unidad de masa. Entonces, está acá esta ecuación, ¿sí? Este C es el calor específico, ¿sí? Este C es el calor específico. Pilas, porque esta es una de las ecuaciones importantes. Bueno, no, lo voy a subrayar acá mejor. Calor específico es este. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Es igual a la división del calor que se le ofrece al cuerpo sobre la masa por la variación de temperatura. Yo sé que en este momento es como, wow, ¿esto qué es? Pero ya lo vamos a entender, tranquilos, no se me estresen. Entonces, C es calor específico, Q es calor, M es masa y delta de T es variación de temperatura. Ahora,
Si lo tenemos en cuenta, las unidades del calor específico son unidades de calor, que ya decimos que son los joules, ¿cierto? Los julios. Unidades de masa, que son los kilogramos. Y unidades de temperatura, que serán los grados Celsius. Hay veces que lo utilizamos en esta, pero pues para nosotros vamos a utilizar el sistema internacional que conlleva esto. Por lo tanto, la energía térmica, o sea, el calor como tal de un sistema va a quedar con esta ecuación. ¿Listo? Esta ecuación es importante porque me dice qué tanto calor yo necesito para variar una temperatura de un material. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, digamos que yo tengo oro. ¿Sí? El oro como tal. Y yo tengo que calentarlo hasta cierta temperatura para poder derretirlo y formar, digamos, la escultura o la figura o la cadena, ¿cierto? Yo tengo que derretirlo, o sea, llevarlo hasta cierta temperatura que se llama el punto de fusión para poder volverlo líquido y poder moldear. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que hallar ese calor. Pero por el momento es llegar hasta esa temperatura, no derretirlo. ¿Listo? No se me van a confundir. Entonces, esta ecuación lo que me dice es qué tanto calor necesito con cuánta masa, ¿cierto? Esta masa, y se me va a determinar el material. Ahora, si ustedes se han preguntado por este delta, significa variación de temperatura. O sea, hay una temperatura final menos una temperatura inicial. Esta tablita les va a ayudar. Siempre vamos a tomar los materiales de este lado. ¿Sí? O sea, este lado de acá, sino que pues no encontré otra imagen que estuviera más completa. O sea, esta parte de acá, no la necesitamos. ¿Listo? Para que la tengan en cuenta. Esta parte no la necesitamos. Simplemente necesitamos esta partecita de acá, que es la que nos dice. Acá hay unos elementos: aluminio, berilio, cadmio, cobre, germanio, oro, hierro, plomo, silicio, plata. Todos los materiales tienen un calor específico como tal. Todos. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Ahora, estas serán las ecuaciones que ustedes van a tener para poder solucionar los problemas. Entonces está esta ecuación que se llama la ecuación de calor como tal, ¿sí? Entonces, esta ecuación de acá se llama la ecuación de calor. Qué pena. ¿Listo? Esta de acá es la ecuación de calor. Ahora, esta de acá, la de abajito, es la ecuación de temperatura final. O sea, si a usted le preguntan calor, pues va a utilizar la ecuación de calor. Si les preguntan cuál es la temperatura final, pues obviamente va a utilizar la ecuación de temperatura final. Esta de acá, temperatura inicial. Esta de acá abajito se llama la ecuación de masa. Y la última, que casi no se usa, es la ecuación de calor específico, pero el calor específico casi nunca se pregunta, a menos de que sea de que haya un material extraño. Entonces, esta Q es la ecuación de calor. Esta TF es la ecuación de temperatura final. Esta TI es la ecuación de temperatura inicial. Y esta M es la ecuación de masa.
Entonces, esas 4 ecuaciones son las que vamos a utilizar para los problemas. Dependiendo de lo que me pregunten, pues yo voy a utilizar la ecuación requerida. Sigamos. Espérense, yo borro esta partecita de acá. Recuerden que si se nos acaba la reunión, esperamos 10 minutos y nos volvemos a conectar. ¿Listo? Quedan 6 minutos, pero entonces, si quedo con la palabra en la boca, por favor, en 10 minutos nos volveremos a conectar para poder generar la otra reunión por el mismo link. Bueno, entonces, el calor latente. ¿Se acuerdan que yo estaba hablando de llegar hasta cierto punto, cierta temperatura? Entonces, hay un punto donde las cosas comienzan a cambiar de estado, a cambiar de fase. ¿Qué significa? A pasar de sólido a líquido. Por ejemplo, veamos el ejemplo del hielo. Entonces, el hielo siempre cambia de estado. Viene y coge y uno lo deja a la intemperie y él está en estado sólido y a partir de que él recibe energía térmica del ambiente, comienza a cambiar su estado a líquido. Pero en ese momento no hay una variación de temperatura. El hielo, ¿alguno sabe a qué temperatura se da el hielo? De casualidad, ¿el hielo de agua? No, profe, ni idea. A 0 grados Celsius. A partir de que el agua llega a 0 grados Celsius, comienza a solidificarse. ¿Listo? Y cuando llega a 100 grados Celsius, se va a evaporar. Comienza a evaporarse, comienza a volverse vapor de agua. Pero no es que uno llegue a los 100 grados y el agua, ¡pum!, se evaporó. No, eso comienza un proceso. ¿Ustedes han hervido agua? Todos han hervido agua, ¿cierto? ¿Alguna vez? ¿Se Sí, han obvio. acercado a Sí, sí, señor. la cocina a hervir agua? Pues obviamente al que le ha pasado, como a mí, porque yo también he sido torpe en ese caso, hay veces que uno pone el agua del tinto ahí a calentar o algo y se le olvida. Y uno va y dice, ¡ay, jue madre, el agua! ¿Y dónde está el agua? ¿Cierto? Y los que nos ha pasado que vienen y dicen, ah, bueno, listo, voy a tener tanta cantidad de agua que necesito para el tarrito, la voy a calentar para el termo. La voy a calentar, entonces uno viene y espera que evapore y eso, bla, 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 y yo digo, uy, no, la quiero bien caliente y bla, 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 así botando la burbuja de calor, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar? Uno viene y, ay, bueno, listo, ya. Y viene y echa en el tarrito y viene y dice, uy, pero yo la medí y ahora tengo menos. A medida del tiempo, el agua se va evaporando, ¿cierto? No todo al mismo tiempo, pero sí porciones en el tiempo, digámoslo así. Es un crecimiento donde el agua viene y coge y ¡puf!, técnicamente se vuelve un gas. Entonces, en ese momento no hay variación de temperatura. Todo el agua, todo el vapor, todo lo que quieran, va a estar a una temperatura de 100 grados Celsius. O sea, esa agua vapor, o si hacemos el otro ejemplo, esa agua hielo, siempre va a estar a 0 grados hasta que totalmente cambie de fase. O sea, hasta que todo el hielo no se me convierta en agua, no va a cambiar de temperatura, ¿sí? Él va a seguir teniendo, digámoslo así, la temperatura de 0 grados Celsius. Simplemente va a seguir constante con su temperatura hasta que totalmente se vuelva líquida y ahí sí comienza a aumentar la temperatura, 1 grado, 2 grados, 3 grados, 4 grados, hasta llegar al otro punto que se llama el punto de ebullición. Muy importante eso. Entonces, mírenlo ahí, cuando uno herve agua, ¿cierto? Todo eso, todo ese vapor es agua como tal, solamente que agua en versión gas.
y cuando se derrite, obviamente, las cosas. Esta es la ecuación del calor latente, donde L se conoce como el calor latente, M la masa y Q el calor necesario, ¿cierto? Si usted quiere derretir, digámoslo así, 1 kilogramo de hielo, va a requerir cierto calor, pero diferente sería que usted derritiera 100 kilogramos de hielo, ¿cierto? Digamos que usted puede derretir fácilmente 1 kilogramo de hielo en la estufa de su casa. Usted lo echa en una ollita y de una, le mete el calor ahí, prende en la olla y rapidito eso se derrite. Pero 100 kilogramos en su olla, pues obviamente no va a ser lo mismo ni en el mismo tiempo. Usted se puede demorar hasta todo el día derritiendo esos 100 kilogramos. Bueno, ya nos volvemos a conectar, muchachos, con esto. Pilas, 10 minutos y nos conectamos. Porfa, no se van a olvidar de eso. 10 minuticos y ya volvemos. ¿Listo? La metálica. Ay, sí, Nietzsche, eso lo estaba diciendo bien. Bueno, 10 minuticos. Ya nos vemos.